Bueno, profe, somos alumnos de tercera segunda. Mi nombre es Gómez Juárez Jessica Mariana. Mi nombre es Luna Brenda Elizabeth. Hoy vamos a hablar de lo que es las ciencias sociales, que lo tenemos aquí a Gabriel Caldarola, que él es el autor de estos textos. Y bueno, vamos a desarrollarlo como nosotros lo hemos organizado, desde qué es las ciencias sociales hasta el positivismo y la teoría social crítica por último. Bueno, profe, nosotros hemos elegido esta imagen que es sobre el mundo y el tiempo, que de eso se trata las ciencias sociales, o sea, de los distintos países y de tiempos anteriores, de años anteriores. Bueno, las ciencias sociales, lo que plantea el texto, es que estudia al hombre y sus relaciones sociales, el cual este indica que para que un hombre pueda tomar sus propias decisiones tiene que ser un hombre, un ser libre, en el cual esta materia de lo que es las ciencias sociales se divide en lo que son las áreas, lo que facilita a la dinámica y a la comprensión de los alumnos. Facilita o sea, lo que quiere decir que se organiza de esa manera en áreas para poder facilitar la organización, ya sea del docente como la del alumno, a la hora de la comprensión de los conocimientos. ¿Qué es lo que plantea aquí este hombrecito? El Caldarola, que él habla esto de lo que es las ciencias sociales, lo que son los métodos científicos, las ciencias sociales. Para él es lo que es esto de las ciencias sociales, que es importante las áreas dentro de lo que son esto, porque va a diferenciar lo que es las ciencias sociales de las ciencias naturales. El método científico son pasos o acciones y reglas que permiten avanzar en el proceso de conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido, y que tienen que tener tres características: ser ordenado, trascendental y tener un objetivo. No todas las ciencias tienen un mismo objetivo. Como lo decía, el objetivo de las ciencias naturales no es el mismo que el objetivo de las ciencias sociales. Y para que haya una ciencia se debe seguir diferentes pasos, como la presentación del problema. En sí lo que es la presentación del problema va a venir a ser lo que es el análisis de la realidad. Esta presentación del problema es el que da el pie a la investigación del porqué de ese problema, el por qué surge este problema. Después sigue la delimitación del problema. O sea, sería ver cuáles son las situaciones, el porqué de hasta dónde surge este problema, hasta dónde está afectando este problema, al cual si no se lo trabaja el problema de un principio, de este empiezan a aparecer subproblemas al problema inicial. Después la elaboración de la hipótesis. Bueno, la elaboración de la hipótesis son aquellas ciertas hipótesis que se dan a partir del problema, del por qué, el por qué ha surgido, el por qué se ha dado, o el por qué no lo pueden entender, o el por qué de tal cosa, de tal ejemplo. Por ejemplo, en las escuelas, si un niño no le cuesta aprender, ya sea lo que es las ciencias sociales, aprenderse un concepto, se preguntan el por qué le cuesta tanto. Entonces hay que verificar, ver conocimientos previos, cosas anteriores, a saber el por qué. Y por último sigue la elaboración del marco teórico. Bueno, la elaboración del marco teórico es todo aquello que se pretende enseñar, teniendo en cuenta lo que es la búsqueda de información, la selección, la organización de la información y la elaboración de hipótesis definitiva, y por último lo que es la confección del trabajo escrito, el cual este trabajo escrito tiene que ser legible, tiene que estar escrito para que sea entendible para el otro y se pueda saber el porqué del problema y cómo se lo ha solucionado y cuál ha sido su fin. O sea, transcribirlo todo lo que se ha trabajado. Y bueno, dentro de las ciencias sociales encontramos lo que es la interdisciplinariedad, que para que esto suceda debe tener una buena comunicación entre ambas disciplinas, es decir, que debe haber un equilibrio en el cual debe haber un líder que mantenga ese equilibrio. Por ejemplo, cuando se realiza una reunión entre docentes,
Siempre hay uno que mantiene un equilibrio entre las distintas opiniones de todos los docentes. Es decir, como un líder que sepa manejar el equipo. No. Bueno, continuando con las ciencias sociales, dentro de ellas se encuentra la epistemología, que se divide en dos partes, en humanidades y ciencias sociales, en donde ahí entra el positivismo. Bueno, aquí lo tenemos al creador del positivismo, al precursor, perdón, del positivismo, el cual surge a partir del siglo XIX con Augusto Comte, el cual él realizaba investigaciones con una base empírica basándose en las experiencias y en las observaciones. La metodología que utilizaba Comte para poder realizar lo que era el positivismo era las mediaciones, las observaciones, las experiencias y las comparaciones. Y decía que para que cualquier conocimiento sea entendido como científico, debía cumplir las reglas del monismo metodológico, que es decir, que se debía entender de una única forma Bueno, disculpe, profe, me he equivocado. Yo estaba hablando que para que exista para que un conocimiento sea entendido como científico, debía cumplir las reglas del monismo metodológico. Es decir, que una única forma de entender una explicación científica. Bueno, Comte también habla de lo que es la física social, que él dice que la física social lo que hace es estudiar a los fenómenos más complejos de lo social, el cual su objetivo, como sí, era organizar la sociedad de una manera organizada y más racional. Bueno, y dentro de lo que es el positivismo, con la teoría de Augusto Comte, lo tenemos a Emilio Durkheim, que él es una de las personas que también es un sociólogo, el cual lo contradecía a la teoría del positivismo de Comte. Porque su pensamiento era de una sociedad como objeto de moralidad, porque decía que el individuo no tenía valor moral por sí mismo porque piensa que es egoísta. Y para él los hechos sociales no son productos de voluntad humanos individuales. Sino que él decía que si uno acciona, su accionar de cada persona ya lo calificaba como por ejemplo, si uno acciona de una manera, si va a unas marchas o acciona de mala manera, entonces eso ya te calificaba como tal persona. Por algo que hayas hecho en el pasado ya te calificaba. También lo que en su teoría tiene Emilio Durkheim es que no estudia al individuo en sí, como lo hace el positivismo, sino que estudia en sí a lo que es toda la sociedad. Analiza lo que es el accionar de todos los individuos, no de uno solo en sí. Bueno, y por último hablamos de lo que es la teoría social crítica, que lo tenemos a Habermas, que es uno de los que habla sobre su teoría. Bueno, en sus ideales tienen en común con Freud y el marxismo, y su teoría está basada en una crítica a la sociedad capitalista, y de esa manera ordena los elementos técnicos, y dentro de su teoría encontramos lo que son los intereses constitutivos que originan los intereses humanos. ¿Qué son los intereses constitutivos? Son los medios con los cuales el hombre organiza de manera su percepción y sus conocimientos de la realidad, y están de una manera estructuradas para que puedan clasificarlos según los intereses con los que ellos estén necesitando en ese momento. Por ejemplo, están los intereses técnicos, los intereses prácticos, los intereses emancipatorios. Bueno, los intereses técnicos reflejan la necesidad de controlar y manipular su medio externo para satisfacer sus necesidades, como por ejemplo la alimentación o el refugio. Los intereses prácticos se hace referencia a los intereses sobre la vida social y el uso y el manejo del lenguaje, que son la capacidad para poder entender las necesidades del otro y hacerse entender cuáles son sus necesidades también. Y por último, los intereses emancipatorios, que están reflejados en el impulso a trascender, a crecer o a desarrollarse, es decir, el autoconocimiento a través de la reflexión. En los intereses emancipatorios, cuando hablamos,
el Habermas plantea que para que uno pueda llegar a tener una autorreflexión y un autoconocimiento, lo que tiene que tener es poder tener la capacidad, la libertad y la autonomía para poder lograr sus propósitos. Porque si no tiene libertad y no tiene autonomía, se le va a complicar poder conseguir algunos de sus intereses. También habla que el uso del lenguaje tiene que ser bueno y claro. Comprensivo. Claro, tiene que ser comprensivo para que se puedan hacerse entender sus necesidades, cuáles son sus necesidades y cuál es su fin. Y bueno, profe, eso ha sido todo nuestro video de autoevaluación. Espero que esté bien. Y bueno, nos vemos, profe. Hasta luego. El método científico son pasos o acciones y reglas que permiten avanzar en el proceso de conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido y que tienen que tener 3 características: ser ordenado, trascendental y tener un objetivo. No todas las ciencias tienen un mismo objetivo. Como lo decía, el objetivo de las ciencias naturales no es el mismo que el objetivo de las ciencias sociales. Y para que haya una ciencia se debe seguir diferentes pasos, como la presentación del problema. Bueno, en sí lo que es la presentación del problema va a venir a ser lo que es el análisis de la realidad. Esta presentación del problema es el que da el pie a la investigación del porqué de ese problema, el por qué surge este problema. Después sigue la delimitación del problema. O sea, sería ver cuáles son las situaciones, el porqué de hasta dónde surge este problema, hasta dónde está afectando este problema, al cual si no se lo trabaja el problema de un principio, de este empiezan a aparecer subproblemas al problema inicial. Después la elaboración de la hipótesis. Bueno, la elaboración de la hipótesis son aquellas ciertas hipótesis que se dan a partir del problema, del por qué, el por qué ha surgido, el por qué se ha dado, o el por qué no lo pueden entender, o el por qué de tal cosa, de tal ejemplo. Por ejemplo, en las escuelas, si a un niño no le cuesta aprender, ya sea lo que es las ciencias sociales, aprenderse un concepto, se preguntan el por qué le cuesta tanto. Entonces hay que verificar, ver conocimientos previos, cosas anteriores, a saber el por qué. Y por último sigue la elaboración del marco teórico. Bueno, la elaboración del marco teórico es todo aquello que se pretende enseñar, teniendo en cuenta lo que es la búsqueda de información, la selección, la organización de la información y la elaboración de hipótesis definitiva, y por último lo que es la confección del trabajo escrito, el cual este trabajo escrito tiene que ser legible, tiene que estar escrito para que sea entendible para el otro y se pueda saber el porqué del problema y cómo se lo ha solucionado y cuál ha sido su fin. O sea, transcribirlo todo lo que se ha trabajado. Y bueno, dentro de las ciencias sociales encontramos lo que es la interdisciplinariedad, que para que esto suceda debe tener una buena comunicación entre ambas disciplinas, es decir, que debe haber un equilibrio en el cual debe haber un líder que mantenga ese equilibrio. Por ejemplo, cuando se realiza una reunión entre docentes, siempre hay uno que mantiene un equilibrio entre las distintas opiniones de todos los docentes. Es decir, como un líder que sepa manejar el equipo. Bueno, continuando con las ciencias sociales, dentro de ellas se encuentra la epistemología, que se divide en 2 partes, en humanidades y ciencias sociales, en donde ahí entra el positivismo. Bueno, aquí lo tenemos al creador del positivismo, al precursor, del positivismo, el cual surge a partir del siglo XIX con Augusto Comte, el cual él realizaba investigaciones con una base empírica basándose en las experiencias y en las observaciones. La metodología que utilizaba Comte para poder realizar lo que era el positivismo era las mediaciones, las observaciones, las experiencias y las comparaciones. Y decía que para que cualquier conocimiento sea entendido como científico, debía cumplir las reglas del monismo metodológico, que es decir, que se debía entender de una única forma,
Bueno, disculpe, profe, me he equivocado. Yo estaba hablando que para que exista un conocimiento, para que un conocimiento sea entendido como científico, debía cumplir las reglas del monismo metodológico. Es decir, que una única forma de entender una explicación científica. Bueno, Comte también habla de lo que es la física social, que él dice que la física, la física social lo que hace es estudiar a los fenómenos más complejos de lo social, el cual su objetivo, como sí, era organizar la sociedad de una manera organizada y más racional. Bueno, y dentro de lo que es el positivismo, con la teoría de Augusto Comte, lo tenemos a Emilio Durkheim, que él es una de las personas que también es un sociólogo, el cual lo contradecía a la teoría del positivismo de Comte. Porque su pensamiento era de una sociedad como objeto de moralidad, porque decía que el individuo no tenía valor moral por sí mismo porque piensa que es egoísta. Y para él los hechos sociales no son productos de voluntad humanos individuales. Sino que él decía que si uno acciona, su accionar de cada persona ya lo calificaba como por ejemplo, si uno acciona de una manera, si va a unas marchas o acciona de mala manera, entonces eso ya te calificaba como tal persona. Por algo que hayas hecho en el pasado ya te calificaba. También lo que en su teoría tiene Emilio Durkheim es que no estudia al individuo en sí, como lo hace el positivismo, sino que estudia en sí a lo que es toda la sociedad. Analiza lo que es el accionar de todos los individuos, no de uno solo en sí. Bueno, y por último hablamos de lo que es la teoría social crítica, que lo tenemos a Habermas, que es uno de los que habla sobre su teoría. Bueno, en sus ideales tienen en común con Freud y el marxismo, y su teoría está basada en una crítica a la sociedad capitalista, y de esa manera ordena los elementos técnicos, y dentro de su teoría encontramos lo que son los intereses constitutivos que originan los intereses humanos. ¿Qué son los intereses constitutivos? Son los medios con los cuales el hombre organiza de manera su percepción y sus conocimientos de la realidad, y están de una manera estructuradas para que puedan clasificarlos según los intereses con los que ellos estén necesitando en ese momento. Por ejemplo, están los intereses técnicos, los intereses prácticos, los intereses emancipatorios. Bueno, los intereses técnicos reflejan la necesidad de controlar y manipular su medio externo para satisfacer sus necesidades, como por ejemplo la alimentación o el refugio. Los intereses prácticos se hace referencia a los intereses sobre la vida social y el uso y el manejo del lenguaje, que son la capacidad para poder entender las necesidades del otro y hacerse entender cuáles son sus necesidades también. Y por último, los intereses emancipatorios, que están reflejados en el impulso a trascender, a crecer o a desarrollarse, es decir, el autoconocimiento a través de la reflexión. En ese también, en los intereses emancipatorios, cuando hablamos, el Habermas plantea que para que uno pueda llegar a tener una autorreflexión y un autoconocimiento, lo que tiene que tener es poder tener la capacidad de la libertad y la autonomía para poder lograr sus propósitos. Porque si no tiene libertad y no tiene autonomía, se le va a complicar poder conseguir algunos de sus intereses. También habla que el uso del lenguaje tiene que ser bueno y claro. Comprensivo. Claro, tiene que ser comprensivo para que se puedan hacerse entender sus necesidades, cuáles son sus necesidades y cuál es su fin. Y bueno, profe, eso ha sido todo nuestro video de autoevaluación. Espero que esté bien y bueno, nos vemos, profe, hasta luego.